Buenas hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto volver a estar acá y poder predicar la palabra del Señor y poder transmitir lo que el Espíritu Santo me ha estado enseñando y redarguyendo incluso hace ya bastante tiempo. Y es un tema que todos conocemos, ¿no? Que es Dios, ¿no? El tema que yo quiero abordar hoy es el propio Dios y el concepto que nosotros tenemos de él. Porque, ¿por qué hago este tema, no? Y básicamente surgió el tema debido a que me acuerdo tanto que un tío nuestro llegó a visitarnos, ¿no? Y bueno, nos saludo y toda la cosa. Y él siempre tiende a que luego de saludarnos nos hace preguntas como, como existenciales, ¿no? Porque es un tío como supersticioso, ¿no? No sé si de la nueva era o no sé, tiene unas creencias todas raras. El punto es que él llegó y me hizo una pregunta, como las veces que ha venido, ¿no? Él viene muchas veces y se nos hace preguntas sobre el trabajo, sobre la energía, sobre las plantas, la madre naturaleza y bueno, un montón de cosas. Pero en este caso él me hizo una pregunta que fue la que me quedó sonando a tal punto de que Dios me fue mostrando poco a poco el tema que quería que predicase algún día, que es hoy, ¿no? O el día en que lo esté viendo. Básicamente, él me hizo la pregunta de si alguien le pregunta cómo definir a Dios, ¿usted qué le diría, no? Pero que fuese conciso, o sea, que fuese algo clave, que la gente dice, bueno, este es Dios, ¿no? Como definir, no sé, un gato o un perro, o sea, que uno diga, es así, o sea, no, que no haya vuelta de hoja, que sea claro, sencillo y conciso. Y pues, obviamente, pues yo, pues ahí terminamos hablando y yo le contesté que más adelante le voy a dar mi respuesta. Y básicamente de ahí quedé meditando, ¿no? Sobre la pregunta. Y la pregunta en sí uno como ya creyente de mucho tiempo puede parecer un poco tonta o cosas que uno dice, bueno, son preguntas que uno responde hasta sin estudiar, ¿no? Pero precisamente por eso quería este tema, porque a veces damos por sentado quién es Dios. O sea, como no lo vemos tan profundo su esencia, su realidad. Y el problema que tiene la gente con Dios, la gente que pregunta, como mi tío me preguntaba, ¿cómo definir a Dios? Es que el concepto de Dios abarca muchas cosas, ya que Dios no se limita solo a una sola faceta, ya que, como por ejemplo, supongamos que la creación del ser humano, ¿no? Entonces, si Dios creó al ser humano y se queda solo como creador del ser humano, ¿cuál sería la diferencia entre Dios y la evolución? ¿No? Se le pregunta a la gente eso. Y pero a la gente hasta ni le importa. Bueno, al fin y al cabo, sea lo que sea, el punto es que el humano está, ¿no? Se creó, ya sea por la evolución o sea porque Dios lo creó, está. Entonces, Dios como creador del ser humano únicamente como que no entra en debate, no vale ni la pena pensarlo, porque al fin y al cabo, pues no importa. Porque al fin y al cabo, lo que importa es que el humano existe, sea como sea. Lo mismo pasaría con el universo. Si Dios creó el universo y se queda como creador del universo, pues al fin y al cabo no importa porque cuál es la diferencia entre el Big Bang o cualquier otra teoría, no sé, un extraterrestre ultra mega poderoso y Dios, si al fin y al cabo el universo se creó. O sea, el problema que tiene la gente con Dios es que Dios no se limita al universo, no se limita al humano, a los animales. Su concepto se extiende básicamente a todo lo relacionado al ser humano, efectivamente, a la creación, o sea, al universo, que lo es todo básicamente, a la muerte, o sea, a la vida y la muerte, se extiende a los valores, a la moral, al después de la muerte, o sea, el más allá, el cielo, el infierno, el cómo entrar en el cielo y cómo las personas van a ir al infierno, o más bien el por qué. Y todos esos temas hacen que la gente como que choque. Porque claro, todos tenemos ciertas creencias, todo el mundo no cree lo mismo. Entonces, claro, cuando entra en conflicto o entra en escena los pensamientos de Dios y esos pensamientos no se alinean a lo que la gente cree, es cuando empieza el debate de que
¿por qué Dios? O quién es Dios, ¿no? Como, ¿qué es lo que abarca? Y cuando decimos abarca todo, la gente como que choca, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y eso me llegó a la conclusión de que nos hemos quedado con una faceta de Dios. Nos hemos quedado como con Dios, un Dios simple, un Dios que es normal, que se puede predecir o que se puede, no sé, limitar, por así decirlo. Y algo curioso es que esa pregunta de quién es Dios o qué, cómo podemos definir a Dios, precisamente se la hicieron al propio Dios. ¿Quién mejor que, que Dios para responder dicha pregunta sobre sí mismo? Y creo que hasta habrán especulado o ya habrán supuesto de quién hizo esta pregunta a Dios y efectivamente fue Moisés. Y lo encontramos en Éxodo 3, ¿no? El capítulo se llama El llamamiento de Moisés. Y bueno, como todos sabemos, Moisés está pues pastoreando, se pierde una oveja, va y la busca, hay una zarza que no se quema, Moisés se asombra y va a ver qué pasa. Entonces Dios le habla, bueno, ocurre una pequeña charla y en medio de dicha charla ocurre que Dios le dice a Moisés, no, entra en escena como que el propósito de la charla, que es la liberación de Israel en Egipto. Entonces Dios manda a Moisés a que vaya, libere a Israel de Egipto, pues ha sido oprimido con mucha fuerza por los egipcios, ha sido humillado, ha sido asesinado, ha sido maltratado. Entonces que vaya y los libere. Entonces, ¿qué sucede? Pues Moisés no se niega o duda debido a que no tiene fe en sí mismo. Y le hace la pregunta que les digo, de que quién es, o sea, cuál es el Dios, ¿no? Que, que va a liberar al pueblo de Israel, ¿no? Porque vamos a leer para entrar a un detalle que hay que decir, ¿no? Y dice, Moisés en el versículo 11, ¿no? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, o sea, Dios, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel y les digo, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, está preguntando la identidad. No, Moisés como todo buen, entre comillas, egipcio, recordemos que los egipcios tenían muchos dioses, muchas divinidades. Entonces, claro, las divinidades de Egipto eran muy específicas. Moisés se había criado en un entorno donde los dioses eran muy específicos. Entonces Moisés le hace esa pregunta a Dios creyendo que debería decir, no, yo soy el Dios tal, no, el Dios este, como específico, no, no el Dios que se abarca todo un mundo, todo un concepto altísimo, sino un concepto claro, conciso, preciso y fácil de entender, no como todo buen egipcio. Y sí, es cierto que Moisés ya había pasado un buen tiempo fuera de Egipto, 40 años. Aún así su crianza en Egipto pues era muy arraigada. Recordamos que lo que uno aprende de niño no se rompe o se quita tan fácilmente. Entonces le pregunta, ¿cuál es tu divinidad? O sea, ¿cuál es la especialidad de Dios? Y Dios responde a Moisés, también muy claro y conciso, pero no tan preciso. Y le dice en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, envió a vosotros, o sea, me ha enviado a ustedes. Esta respuesta es bastante popular, ¿no? La hemos escuchado muchas veces, incluso hay canciones, el gran yo soy, y en fin, muchas. El punto es que esta respuesta la hemos visto como muy bonita, ¿no? O sea, sí, muy linda, incluso está en mayúscula y no la ve como muy natural. No, yo soy. Y suena hasta épico. Pero sucede que esta respuesta no saciaba o no confirmaba a Moisés. No era una respuesta que lo animaba y decía, ah, bueno, ya tengo claro con qué vamos. Como empezar un negocio, uno necesita como un dinero capital, ¿no? Una base para formar dicho negocio. Entonces, claro, Moisés dice, bueno, si vamos a sacar a los hijos de Israel de Egipto, pues necesito saber con qué contamos. ¿Cuál es el Dios que me apoye? ¿Cuál es el Dios que va a sacar y va a hacer las maravillas para sacarlos de allá? Porque no era fácil. Y Dios le responde de una forma que no le responde. O sea, le responde y a la vez no le sacia
esa mentalidad, esa curiosidad, la palabra de Moisés de decir, bueno, ¿qué es el Dios de los israelitas? ¿Cuál es nuestro Dios? Yo soy el que soy. Esa respuesta resona en la mente de Moisés y lo deja con la duda de, de en sí quién es Dios. Y precisamente por eso Dios le responde así. Porque si Dios le respondiera a Moisés, yo soy el Dios del universo, limita a Moisés. ¿Por qué? Porque entonces Moisés cree que Dios es solo el Dios del universo. Como les dije al inicio, si Dios solo se limitara al Dios del universo, sí podrá controlarlo y claro, es un gran poder. Pero aún así genera muchas dudas, se hace ver de que hay cosas que no tiene al alcance. Entonces, si Moisés hubiese recibido esa respuesta de Dios, o le dice, no, yo soy el Dios de los israelitas, entonces Moisés dice, bueno, pero entonces una cosa es ser Dios israelita y otra cosa es ser el Dios, o sea, o sea, si le mostraba que era el Dios de los israelitas, haría ver que, tendría que pelear Dios contra un montón de dioses egipcios. Entonces, claro, uno contra miles dioses, entonces perdería a Dios, por así decirlo. Entonces, cualquier respuesta que Dios le hubiese dado a Moisés de algo específico le cerraba la mente. Le hacía ver a Moisés un Dios específico, un Dios que tiene una especialidad y de resto como que tal vez no se desarrolle tan bien, pero como que se defiende. No, le muestra un claro ejemplo de que Él es el todo. Y Moisés no entiende, la verdad Moisés no entiende, incluso hasta años después, porque seguimos leyendo y pasamos al capítulo 4 y vemos que en el versículo 11 cuando Moisés le dice a Dios, a Jehová, que pues, o sea, se niega varias veces, ¿no? Y una de las últimas quejas o, o sí, quejas más bien, de Moisés fue que no podía hablar, que era muy como, que era tartamudo o que tenía, no sé, pánico al estar en público. Y Dios le responde la siguiente forma. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Mire que otra vez Dios le dice a Moisés, no soy yo, o sea, le reclara que soy yo. Ese yo es de identidad, pero esa identidad no estaba grabada en la mente de Moisés. Moisés tendría que pasar un proceso para ir entendiendo qué pasaría o entender qué tan grande es el poder de Dios. Aquí Moisés escucha, yo soy el que soy, pero no es algo que lo afirme, no es algo que lo convence a decir, amén, yo voy con el poder de Dios. Hoy lo entendemos porque ya hemos pasado pues por un proceso tal vez donde hemos visto el poder de Dios o porque también lo hemos escuchado de los demás predicadores y hemos sabido o sabemos de lo que Dios es capaz de hacer. Pero Moisés en este caso no. Moisés sí había escuchado ya después de haberse huido y estar en el desierto, haber escuchado incluso de Jetro o de incluso otros israelitas de ciertas historias de Dios. Pero aún así no estaba afirmada su mentalidad de qué tan grande era Dios. Entonces, claro, ese proceso de Moisés de entender a Dios iba a ser muy largo. Y digo entender entre infinitas comillas, ¿no? Entonces, Dios le da esta respuesta a Moisés para que sepa que no iba a tener una idea clara, de que no iba a salir diciendo, bueno, yo conozco a Dios y su especialidad es esta y nos vamos a mover de acuerdo a esto. No, iba Dios a tratar con Moisés y su mentalidad de mostrarle que él era más fuerte y distinto a todos los dioses egipcios que llegó a conocer en su vida. Incluso podemos hacer un paralelismo con con los discípulos, porque incluso vemos que en Lucas 8, 22 al 25, bueno, ya los discípulos habían pues sido llamados, los discípulos ya estaban un buen tiempo con Jesús, pero aún no entendían del todo quién era Jesús. Se habían quedado con una imagen muy específica de Jesús. Y lo vemos claramente en ese pasaje porque es un pasaje también muy conocido, incluso muy hasta dramatizado, es donde Jesús calma la tempestad, ¿no? Y sabemos que Jesús va con los discípulos en una barca, se desata una gran tempestad, los discípulos asustados van y le dicen, maestro, nos ahogamos, nos vamos a morir, despierta, porque Jesús está durmiendo y Jesús calma la tempestad, de una forma milagrosa la calma. La clave aquí que quiero mostrar es que los discípulos se asombran, dice el versículo 15, y se atemorizaron, y se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún
a los vientos y a las aguas manda y le obedece. Este aún remarca, o sea, resuena muy fuerte, porque es como si diciendo, sí, ellos ya habían visto milagros de Jesús de sanar, milagros fuertes. O sea, recordemos que la sanidad que Jesús hacía no era una sanidad simple, no era una simple gripa, era sanidades de paralíticos, de ciegos, de enfermos de terminales, incluso gente que había perdido brazos, piernas, verla regenerarse enfrente de sus ojos. Los discípulos se habían asombrado en aquellos momentos de dichas maravillas, pero al ver que Jesús calma el viento, se hace una clara o una clara referencia, tal vez, no, bueno, no referencia, sino una clara, un claro marque en que ellos no esperaban que Jesús sanara, calmara los vientos. Ellos no esperaban que Jesús reprendiera los vientos y que los vientos obedecieran y que las aguas se calmaran. Porque este que aún es como entraba en nuestros planes. No se suponía que él era solo un sanador. No era que su especialidad era sanar. Por eso se quedan atemorizados y se maravillaron. Por eso Jesús los ve diciendo, yo no soy un simple sanador. Esa no es mi especialidad. Jesús no se especializó en nada. Jesús lo sabe todo. Y seguía trabajando en ellos y los discípulos aún seguían trabajando en lo que significaba el poder de Dios. También cuando Jesús anda sobre el mar en Mateo 14, permítame buscarlo, en Mateo 14 es una clara muestra de que ellos tampoco esperaban ver a un Jesús que siguiese como si entre comillas para ellos evolucionando, ¿no? Como que cada día se hiciese más fuerte, por así decirlo. Ellos creían que a lo mejor Jesús tenía sus capacidades y sus limitaciones. Y vemos que cuando camina sobre el mar, luego de que Pedro también, ¿no?, le pide a Jesús que yo quiero también caminar y Jesús le permite. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que Pedro camina, duda, se hunde, Jesús lo salva y le dice, ¿por qué dudaste? Y mire, dice el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, mire que es como si, yo sé, otra vez confirmaran, de verdad este hombre es el Hijo de Dios, es el Mesías. O sea, que no entendían del todo bien qué era Jesús, cuál era su capacidad. Seguían dudando entre, bueno, tal vez sí, tal vez no, este Jesús es tal vez más especial, o el de ayer tal vez no era tan fuerte como el de hoy, o al revés, tal vez ayer era más fuerte y hoy perdió fuerza, e iban viendo a Dios, a Jesús, en el caso de los discípulos a Jesús y Moisés a Dios, iban viendo de acuerdo a las experiencias, y de acuerdo a las experiencias iban sacando una conclusión de quién era Jesús. Y lo mismo pasa con Moisés cuando veía las plagas. Moisés al principio pregunta, bueno, Dios, cayó la primera plaga y Faraón como que no retrocede, o sea, no me obedeció, ¿qué hago? Era como si en Moisés era la mente, bueno, ya usó el poder de tal plaga, o sea, como va a poder seguir haciendo más. Y mire que al principio, las primeras plagas, Moisés le pregunta a Dios, Dios, lo que tú me dijiste que hiciera lo hice y no sucedió nada bueno. ¿Ahora qué hago? Y al principio era así. Algo Dios le mandaba, Moisés lo hacía y no sucedía nada bueno. Es más, Faraón se enojaba cada vez más. Y poco a poco Moisés deja de preguntarle a Dios hace esas preguntas. Incluso llega hasta Éxodo 14, 13 al 16, donde aquí vemos ya el primer gran cambio. Vemos la mentalidad de Moisés ya ha cambiado, ya ha pasado también un buen tiempo, pero vemos que ya el desarrollo de Moisés en lo que respecta a Dios ya ha sido más claro. No ve aquí a un Moisés mucho más como entendido en lo que es Dios. Y este evento también es muy conocido, que es cuando Dios abre el mar rojo. Dice Moisés en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel, y entren los hijos de Israel, perdón, por el medio del mar el seco. Aquí Moisés ya no hace
preguntas, ya hace declaraciones, o sea, ya hay un desarrollo, ¿no? Ya hay un proceso, ya hay un proceso donde Moisés ve que luego recordemos que aquí ya pues habían salido obviamente y el faraón los perseguía. Entonces, claro, esas 10 plagas para Moisés debe ser una experiencia muy reveladora y muy de mucha confianza, de mucha afirmación, ya que había visto que Dios usó de muchas formas. Recordemos que las plagas también eran un ataque directo a los dioses egipcios y de una u otra forma, a pesar de que Moisés ya no creía en dichos dioses, sí derribaba las columnas que habían sido arraigadas desde la niñez. Entonces se pedía que Dios, a diferencia de los dioses egipcios, no se limitaba a una sola cosa, sino que atacó con ranas, con moscas, con piojos, con fuego, azufre, con la plaga de los muertos, o sea, de los primogénitos, perdón, o sea, sí, la muerte de los primogénitos. Y mire que Dios usó muchas formas. Entonces Moisés veía que Dios no tenía una especialidad, veía que Dios tiene mucho más poder. Dios usó otras formas, no es tan no está limitado. Pero aún así, aún sigue cierta duda, porque aún sigue apegado a las 10 plagas. No, porque le dice, Dios peleará por usted. Y creyó que Dios traería, no sé, una de esas 10 plagas de nuevo hasta que los egipcios huyeran. Pero aquí Dios le responde, ¿por qué clamas a mí? O sea, mire que es como Dios diciéndole, pero ¿qué esperas que haga? ¿No se supone que yo ya te he dicho las cosas? Que yo no tengo límites, ¿no se supone que ha visto mi poder obrar 10 plagas diferentes y cada una peor que la anterior? Entonces Moisés tenía una imagen más clara de Dios, pero aún así apegada a lo, a lo anterior, creyendo que tal vez Dios no sé si podía hacer algo diferente, porque recordemos que estaba en el mar y el mar no se había abierto antes. O sea, Moisés seguía con un ancla a esas 10 plagas. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros nos quedamos con un Dios del pasado, con una experiencia del pasado. A veces creemos que Dios es del Antiguo Testamento más fuerte y el del Nuevo Testamento como un poquito más débil, ¿no? Como que se ha envejecido y se le ha agotado el poder. O que antes era Dios más amoroso y ahora no tanto. O al revés, que antes era Dios más duro y más fuerte y ahora no tanto. Recordemos que Dios no tiene cambios. Dios no cambia. A veces creemos que Dios llega a Miqueas o a Malaquías, no recuerdo cuál es el último. Malaquías, perdón. Sí, el último libro del Antiguo Testamento. Y creemos que Dios llega a Malaquías y como que se envejece, ¿no? Se vuelve un abuelito. Que es más condescendiente, que es más amoroso. Porque uno lee en el Antiguo Testamento y lee a un Dios más como entre comillas más fuerte, ¿no? Más imponente, más duro. Alguien peca lo mataba al instante, alguien eh, desobedecía, caía a fuegos del cielo, mandaba serpientes al pueblo de Israel porque dudaron y, y se quejaron, porque porque alguien tocó el arca y Dios se enojó y lo mató al instante. Y ahora, como la gente no ve que caiga fuego del cielo, que venga serpientes, que caiga azufre, granizo con azufre, que no ve que ya hay moscas, plaga de moscas. Entonces creemos que Dios se ha vuelto un poco más condescendiente y que se ha vuelto más sencillo, más amoroso, como que Dios dice, ve, yo he sido muy fuerte últimamente, así que mejor me pego un, un parón de 2000 años donde me aguanto. Y creemos que Dios es una vasija donde podemos echarle agua y hasta que no reviente o desborde es que se enojó. No creemos que Dios puede aguantar mucho, mucho pecado y hasta que no reviente en ira, Dios se enojó. Ahí sí se enojó, ahí paremos. Entonces nos quedamos con una imagen del Dios antiguo y un Dios nuevo, ¿no? Como si algo cambiara en Dios. Pero Dios no cambia. Dios no odia el pecado más que ayer, más hoy que ayer, ni ayer que hoy. Dios no era más duro, por así decirlo, en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Dios no nos ama más a nosotros que amaba a Abraham, a Moisés y a cualquier otra persona del pueblo de Israel. Dios nos sigue amando del mismo amor con el que amó a Moisés, el que amó a David, el que amó a Josué, a Daniel. Nos sigue amando a nosotros. Su poder no se ha debilitado. Dice Santiago que en él no hay sombra de cambio, no hay sombra ni de evolución. Dios no se hace más fuerte con cada año. Él siempre ha sido fuerte. Él no se hace más poderoso con cada año. Siempre ha sido poderoso. Creemos que Dios antes era más duro con su casa, ¿no? Porque volviendo al ejemplo
de este hombre que se me olvida el nombre, que tocó el arca y se murió. Creemos que ahora como la gente, hay mucha gente que respeta la iglesia, la casa de Dios. Me acuerdo tanto que fue a una iglesia hace poco y entré al baño y vi que en pleno sermón un señor se estaba afeitando. O sea, estaba desplazando, o sea, viendo que la iglesia en vez de estar pendiente de llenarse de la palabra, estaba afeitándose como si fuese como si fuese la casa, ¿no? Como si, bueno, yo lo hago en la iglesia. Entonces, claro, como Dios no mandó fuego y lo consumió, pero acá este hombre que tocó el arca se murió, entonces creemos que Dios hoy permite más, ¿no? Estamos en la voluntad permisiva, entre infinitas comillas, de Dios. Y no es así, Dios no odia más el pecado ayer que lo que odiaba hoy. Que Dios no reaccione no significa que nos enoje. A veces creemos que, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Supongamos que yo le pegué a una persona llamada A. Esa persona pues enojada me devuelve el golpe e incluso me da hasta otro golpe más. Pero le pegué yo también a otra persona llamada B. Y esa persona en vez de pegarme se queda callada, enojada y se va. A veces creemos que porque el A reaccionó más fuerte y me pegó y me devolvió incluso hasta otro golpe más, estaba más enojado que el B, porque el B no reaccionó. Eso no indica eso. O sea, eso no me demuestra nada. A veces creemos que como Dios reaccionaba de una manera más, entre comillas, rápida antes, significa que hoy podemos ver la iglesia como un lugar normal y que al fin y al cabo Dios no me va a matar, que Dios no me va a tirar fuego del cielo. Y creemos que ahora Dios es más condescendiente, que ahora es menos poderoso, que ahora es menos fuerte, cuando Dios no hay cambios. Dios está enojado con el pecador todos los días de su vida, dice Salmo 7:11. Sí, 7:11. Dios no está enojado más con el impío en los tiempos de David que en los últimos tiempos. Está igual de enojado con el que peca ayer, hoy, mañana. Sigue enojado. El poder de Dios no se ha debilitado. No nos podemos quedar con una imagen específica de Dios o una experiencia específica. Gente que dice, Dios me sanó del cáncer. Y hay que maravillarnos en las obras de Dios, pero no quedarnos. No que Dios me sanó del cáncer y me quedo como que, wow, Dios hizo un milagro donde era un cáncer terminal, ya me quedaban, no sé, una semana de vida. Y ahora como que me veo al Dios como ese sanador de cáncer. Pero no lo veo como ese yo soy, el gran yo soy. Lo veo como algo, es como, lo vemos como experiencia. Entonces, de acuerdo a las experiencias, nuestra fe aumenta. Y que puede ser relativamente cierto, nuestra imagen de Dios o nuestra percepción de Dios no puede estar arraigada a las experiencias. No porque Dios haya hecho un milagro grande en mi vida, yo me tenga que quedar en ese milagro. Por eso digo que los discípulos y Moisés se quedaron por un tiempo apegados a ciertos eventos que Dios les mostró. Los discípulos se quedaron apegados a los milagros de sanidad. Por eso cuando Jesús calma la tempestad, ellos dicen, aún, o sea, diciendo, todavía, además de sanar, todavía controla los vientos y los mares. O sea, ¿hasta dónde llega? Cuando Jesús resucita de los muertos, ellos se sorprenden diciendo, también, o sea, no solo sana, no solo calma los vientos, sino que ahora se resucitó a sí mismo. Incluso hasta el último momento, cuando Jesús ascendió, dice que ellos se maravillaron. O sea, dijeron, wow, hasta no solo sana enfermo, no solo calma la tempestad, no solo se resucita, ahora asciende al cielo. Por eso es que los ángeles dicen, ¿por qué miran al cielo? O sea, los ángeles como que los aterrizan diciendo, ese mismo hombre va a venir con el mismo poder. No es que porque resucitó se hizo más fuerte. No, ese mismo maestro, ese mismo Jesús, ese mismo Mesías volverá a la tierra. Y es cuando ellos se recuerdan, ay sí, Jesús no ha cambiado, es el mismo poderoso desde el primer día que lo conocimos. Moisés entiende eso, incluso hace un cántico en Deuteronomio 32 mostrándonos la experiencia de Moisés con Dios. Y ese es un cántico donde pues vemos de una forma muy, no sé si decirlo, eh, como más metafórica tal vez o fantasiosa, no sé cómo explicarlo, pero si lo leemos vemos que es más poética era la palabra, de lo que él vivió y lo que el pueblo de Israel vivió con Dios. Incluso el cántico pues, obviamente es personal de Moisés y vemos que en el versículo 39 al 43 hay más claro
el Moisés de ahora, o sea, el Moisés de ese tiempo, y si uno lo compara con el Moisés de Éxodo 3, se da cuenta que la experiencia que ha tenido Moisés con Dios ha sido tan grande que ya Moisés no se aferra a una plaga, que ya no se aferra al mar abierto, ya no se aferra a ver maná caer del cielo ni a las codornices, sino que ya lo describe a Dios como la roca. Y esa roca, cuando uno lo lee el capítulo completo, y le recomiendo que lo lea, se van a dar cuenta que esa roca pues era la poet o la muestra, la poetisa, no sé cómo decirlo, como el inicio de las grandes maravillas. No como, no como una idea concisa de que Dios es la roca, no. Como ese inicio de que le mostró cómo se va de cómo se va construyendo, cómo se va formando cada vez más algo más grande, cada vez más un milagro más grande. Esa experiencia y ¿cómo decirlo? Esa expectación de que cada día, de que cada momento hará algo más grande, no porque cada día sea más fuerte, sino porque mostrando que su poder siempre ha sido grande. Y uno lee realmente los versículos 39 al 43, se da cuenta de que el Moisés ahora entiende, uno cuando se da cuenta de que Moisés poco a poco fue evolucionando con Dios, que fue teniendo un desarrollo en sus características, en su fe, en su perspectiva de Dios, entiende que la realidad de dicho cántico, entiende lo personal que le fue a Moisés escribir ese cántico, de cómo Moisés fue dándose cuenta que Dios no es una plaga, o sea, no, el poder no se limita a plagas, que Dios no es simplemente el Dios de Israel, que Dios no es simplemente el Dios del mar abierto, sino que el Dios de Israel, el Dios de Moisés y el Dios de nosotros es el gran yo soy, el que no limita nuestra mente a algo específico, sino que nos da a entender de que lo hace todo y lo es capaz de todo. Los discípulos también entienden esto, porque a lo largo de los evangelios uno se da cuenta de que los discípulos usan muchos nombres, adornan a Dios, le adoran con muchos nombres, mostrándole que Dios no es una sola cosa, no es solo una sola persona, no se limita a un solo evento, sino que es una cantidad inimaginable que no llegamos a entender de, de especialidades al 100%. Los discípulos entendieron que Dios también sana, de que Dios también calma la tempestad, de que Dios resucita y que asciende y que es dueño del cielo, de todo lo que existe es dueño Él. Y nosotros también debemos vivir una vida con esa expectativa de que Dios no es una experiencia, de que Dios no es un milagro, no importa qué tan grande es el milagro, sigue siendo Dios, que su poder nunca se debilita, que nunca se hace más poderoso, que nunca crece el poder de Dios, que su enojo es el mismo desde hace años. Por eso es muy importante la gracia, porque este mismo Dios que está enojado con el impío todos los días, ese mismo Dios está con nosotros. Y Él no se enojó más con este hombre que tocó el arca de lo que se enoja con nosotros cuando pecamos. Y ahora no es que le quiero mostrar un Dios impulsivo, no. Es cuando entendemos que la gracia es muy bonita, es el regalo que nos ha dado Dios de poder adorarle sin necesidad de estar en un santuario altísimo y súper adornado, de que podemos simplemente pedir perdón sin necesidad de matar a un animal. Ahí es cuando la gracia toma aún más sentido, porque nos damos cuenta que el mismo Dios que habitó en él, en Moisés, en David, en los discípulos, es el mismo Dios, ese mismo Espíritu habita en nosotros. Y nosotros debemos tener esa expectativa de que el gran yo soy, literalmente es el yo soy de todo. Yo soy el sanador, yo soy el Dios del universo, soy el Dios del ser humano, yo soy este, yo soy aquello. No podemos limitar a Dios en nuestra mente. Y ese es el mensaje que Dios me había dado para ustedes, de que Dios no es una experiencia, de que Dios no es un milagro, de que Dios no es un tiempo ni nada por el estilo. Dios es Dios, yo soy el gran yo soy. La respuesta que yo le he emitido fue esa. Dios, yo no puedo definir a Dios como algo específico. Si él mismo no se definió, es porque no puedo yo hacerlo tampoco. O sea, yo tampoco puedo hacerlo. Y digo, yo soy el gran yo soy. O sea, yo lo soy todo. Y nosotros debemos cada día entender más esta palabra, esta definición, es lo más cercano que tenemos nosotros de quién es Dios. El mismo Dios contestó a esa pregunta. Muchos nos preguntan, ¿quién es Dios? Bueno, el mismo Dios contestó a esa pregunta de Moisés. Bueno, ¿quién es el Dios de Israel? O
O sea, yo soy el que soy, ese Dios de Israel está en nosotros, ese mismo espíritu habita en nosotros. Así que hermanos, les animo y les recuerdo, como ya Dios me recordó a mí, de que Él no se limita a algo, no podemos quedarnos con una imagen específica, no podemos quedarnos con un tiempo, una temporada, porque Dios no cambia con las temporadas, Dios no cambia como la tecnología que cada día se hace mejor y más avanzada, Dios ya está completo. Y ese es el mensaje que Dios me había dado, que no viéramos a Dios como algo específico, que no lo tuviésemos como un milagro, como una experiencia, como un regalo, como un don, sino como ese gran yo soy que cada día nos sorprende y hace milagros más grandes que ayer, no porque sea más fuerte que ayer, sino porque quiere que nos maravillemos. Y eso es algo que se ha perdido un poco en esos últimos tiempos, de maravillarnos de la grandeza, del poder, del amor de Dios. Y no podemos perderlo nosotros también. Debemos cada día maravillarnos de ese gran amor, de ese gran poder que se perfecciona en nosotros y que quiere usarnos para que seamos parte de este gran ministerio, de este gran mover del Espíritu Santo, y más, repito, en los últimos tiempos, donde aquellos milagros que leemos y escuchamos de hace tantos años atrás volverán a esta tierra, a este tiempo. Así que hermanos, les invito, al igual que a mí, el Espíritu Santo me dijo que viésemos a Dios como el gran yo soy, como ese ser, como ese Dios que no puede ser descrito por, por palabras, como mi tío quería que yo llegase a decirle, un Dios específico, un Dios que simple. No, Dios no es simple, Dios es indescriptible, es omnisciente, lo sabe todo, es todopoderoso. Entonces ese es el Dios nuestro, el Dios más grande y el único Dios verdadero que hay. Así que debemos cada día tener una expectativa de lo que Dios hará para con nosotros. Así que hermanos, gracias por haber escuchado, gracias por haber tenido tiempo para llenarse cada vez más de la palabra y poder, al igual que yo, seguir trabajando en esa mentalidad de que Dios cada día hará cosas grandes y cosas nuevas para con nosotros. Así que hermanos, Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde, una feliz mañana, una feliz noche, dependiendo del momento en el que vean esta prédica. Así que muchas gracias. Amén.